Hola, buenos días. Soy Amanda Cantú de Still Life y esta mañana voy a estar entrevistando para 15 minutos de fama a Roberto Carrillo, artista seleccionado para esta edición 2020. Entonces, bueno, espero que puedan quedarse con nosotros aquí en esta transmisión. Roberto nos va a estar platicando acerca de sus piezas que va a presentar próximamente, así como su trabajo en general. Vamos a esperar nada más aquí a que se una la transmisión para que nos pueda comenzar a platicar. Un saludo grande a todos los que se están conectando. Vamos a darle nada más un minutito a Roberto. Saludos, Antonio. Saludos, Zaida, Mario. Vamos a ver. Saludos, César. Bueno, pues también aprovecho para recordarles que esta semana, de lunes a viernes, tanto a las 11 de la mañana como a las 7 de la tarde, estaremos llevando a cabo estas entrevistas de 15 minutos de fama. Y hoy, a las 7 de la tarde, vamos a tener también una entrevista con Roy Carrum, a cargo de Ernesto Vallejo, del equipo de Still Life también, para que no se la pierdan. Y bueno, pues las entrevistas que no hayan podido ver durante la transmisión en vivo, recuerden que se quedan colgadas por medio de IGTV aquí en la cuenta de Fama. Así es que pueden disfrutarlas y verlas y sobre todo acercarse más al trabajo de cada uno de los 50 artistas que conforman esta edición 2020. Hola Israel, claro que sí. Ahorita le pasamos mucho tus saludos a Roberto. Saludos Vallejo. Vamos a ver si ya está por aquí. Gracias a los que están dejando sus saludos y sus comentarios. Veo que están muy entusiasmados de esta entrevista con el maestro Roberto, como muchos de ustedes le están llamando. Y bueno, yo creo que ya no debe de tardar mucho en unirse aquí en nuestra transmisión. Hola, Caro. Bueno, vamos a darle un minutito más para que se enlace con nosotros Roberto. Bueno, por lo pronto me pueden ir dejando aquí en sus comentarios si tienen como alguna pregunta que quisieran hacerle a Roberto, o bien los que ya conocen su trabajo, bueno, pues cuéntenme acerca de alguna pieza de Roberto que les guste, o acerca de comentarios que tengan, sus reflexiones a partir de la obra de Roberto. Creo que siempre es interesante. Y bueno, creo que ya está por aquí. Vamos a ver. Ya se está enlazando con nosotros Roberto. Hola Hola, Roberto, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. perdón por llegar tarde, pero ¿Me, pensé que ¿Me me escuchas bien? salía el... Sí, te escucho.
Ok, perfecto. Bueno, pues bienvenido, Roberto, a 15 minutos de fama. Para comenzar, voy a leer tu semblanza para que, bueno, pues quienes están aquí en esta transmisión conozcan más acerca de tu trabajo. Bueno, pues Roberto Carrillo es originario de Puebla. Estudió la licenciatura en La Esmeralda del año 2005 al 2009 y la maestría en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM del 2017 al 2019. Su producción vincula el encuentro entre lo pictórico y lo gráfico, afectado fuertemente por la literatura, investigando sobre los materiales, su gestualidad e imaginación y cómo estos afectan el propio proceso. Parte de la imaginación que se desprende de las lecturas de la obra de ficción, principalmente de la literatura policíaca y la ciencia ficción, para esbozar nuevas relaciones con los materiales. La invención de huellas, la doble articulación entre la producción de la matriz y la estampación de esta, la producción desde los vórtices del vestigio, el corte, la erosión, el registro, la marginalidad y el montaje, los humores de los materiales y las texturas de sus soportes. Son elementos que desde su imaginación se vinculan entre lo policial y la ciencia ficción. De ahí que su obra esté compuesta de fragmentos de notas rojas, archivos, imágenes de desastres, objetos olvidados, ruinas, texturas residuales, oscuridad y transferencia. Extrae del mundo porciones lastimadas de él, fragmentos extraídos de la violencia de un crimen, asumiendo que la relación con la realidad siempre tiene algo de criminal. Pues bienvenido, Roberto, que ya estamos aquí todos muy entusiasmados de que te unieras a la transmisión. Y bueno, que nos cuentes de viva voz acerca de tu obra y de cómo conjugas todos estos elementos que acabo de mencionar, que al final, bueno, se traducen en una obra que pictóricamente a veces parece ser muy oscura, pero que en realidad hay una reflexión muy importante, ¿no? De todo lo que nos constituye como humanidad. Sí, bueno, primero que nada, pues agradecerte a ti y a todo el equipo de Fama por todo el trabajo que han realizado y por todo el trabajo de coordinación. Pues sí, eh, mucho de mi trabajo ha tenido diferentes momentos, ¿no? Yo cuando salgo de la escuela salgo como más fuertemente como pintor o dedicándome más a la pintura, pero entro a trabajar a un taller profesional de gráfica y ahí es donde como que gira mucho mi imaginación y mi manera de entender como mi propia producción, se vuelca más hacia la gráfica y en los últimos años como que ha habido una especie de negociación, yuxtaposición, transposición entre lo que es lo pictórico y lo gráfico, ¿no? Entonces, como que esta serie de lo que voy a presentar para Fama es de alguna manera como una especie de pagar una deuda con algo con el dibujo, que era como otra cosa dentro del universo como de lo visual, al cual yo tenía como muchas ganas de entrarle, pero como que nunca había tenido como el tiempo y como que sí, como que ya de por sí como moverme, desplazarme en estos dos universos, tanto de lo pictórico como de lo gráfico, pues ya como que tenía como suficiente. Ahora con la pandemia fue que pude darme como este tiempo para trabajar específicamente estos dibujos que son lo que ahora estoy presentando, Ok. ¿no? Bueno, y cuéntame algo, Roberto, porque dentro de tu semblanza y de tu statement mencionas mucho que haces recurso a la literatura, ¿no? Que la literatura Uh-huh. juega un rol importante en tu obra. Y me gustaría que nos contaras si hay algún autor o algunos autores que has investigado o que has explorado a través de tu obra y de tu arte. Sí, fundamentalmente, o sea, como que mi primer como lugar en el cual yo me refugio es en la novela policíaca. Ok. Y curiosamente o tangencialmente ha sido como la ciencia ficción. Entonces como que esos son los dos como universos que siempre están como pululando, en los que me refugio. Me gusta mucho también leer otro tipo de literatura, pero digamos que son como los lugares como en los cuales me hallo más cómodo. En la literatura policíaca como que me interesa muchísimo la cuestión de la novela negra norteamericana, la clásica, de Chandler, Hammett, Ujú. eh,
Elroy, bueno, no, Elroy es más para acá, James M. Cain, Okay. y también la literatura, y lo que esto devino en la literatura latinoamericana, ¿no? Pensando en autores ya como de los 70 para acá, como lo son Taibo, Díaz Seterovic, el mismo Leonardo Padura, que son autores que de alguna manera también toda esta imaginación de lo policíaco lo vierten en como una especie de reflexión literaria sobre la realidad latinoamericana que me interesa muchísimo, ¿no? Ok, ok. Bueno, y háblanos acerca de tus piezas, Roberto, de las piezas que vas a presentar próximamente en Fama. No sé si pudieras mostrarnos un poco de lo que estás trabajando y sobre todo que nos cuentes como estas construcciones narrativas que plasmas a través de lo gráfico. Sí, pues aquí aprovecho para enseñarles un poquito, ¿no? Como ya había platicado un poco, o sea, esta serie tiene que ver como con una deuda con el dibujo y la misma Ujú, idea como del paisaje, que es algo que me interesa muchísimo porque creo que tiene que ver con la idea de que el paisaje es entender el paisaje es una cosa que tiene que ver con el mirar, pero también con el mirar, con el contemplar, pero también con el hacer y con el destruir un poco, ¿no? Como esta relación o este vínculo con la naturaleza, como es que es una cosa que al mismo tiempo que es creación también es destrucción, ¿no? Y en este así es. sentido me interesa como muchísimo la idea de que como que los paisajes escondan algo y muestren, ¿no? Entonces, en ese sentido el dibujo me parecía súper importante, como esta idea misma de que la repetición y como los trazos constantes generaban al mismo tiempo como una cosa, o sea, como que configuraban un mundo, un paisaje mismo, una especie Ujú, de cuerpo, pero al mismo tiempo como que ocultaban la idea como de metáfora, ujú, la idea misma de que el paisaje esconde como un crimen, ¿no? Y en este sentido tiene que ver como un ok. poco la idea como no del crimen explícito, sino como una especie de premisa que es como el enigma mismo, como de la destrucción, como del estar frente como al universo, frente a la naturaleza y ver cómo operan como todas estas cosas. Ok. El coyote y que me parece como súper criminal y al mismo Ajá. tiempo es como la naturaleza. Y bueno, esta serie tiene que ver también mucho con Frankenstein, ¿no? Como esta idea de un Ujú, ser no natural, ¿no? Construido a partir como de pedazos, pero que al final, o sea, hay un punto como muy importante en Frankenstein que me interesa, como que hay un momento de plenitud donde justo él se funde con la naturaleza, ¿no? Es como ujú. de esta segunda naturaleza en el cual él se encuentra completamente como en paz y de repente como toda esa violencia que implica más bien como el no ser como el ser rezagado, el ser como algo periférico, ¿no? O Ujú, sea, como la confrontación con el otro instituido, con el otro construido, ¿no? ujú. Entonces a mí me parece como súper interesante, como esa metáfora misma de que el paisaje de alguna manera es como es una especie de montaje de cuerpos, de vísceras, de cosas que van sucediendo y también como esa construcción al mismo tiempo de la contemplación humana que tiene que ver como esa mirada del otro, ¿no? Como de estar del otro lado del espejo, digamos, de alguna manera. Ok. Y cuando concibes estas piezas, bueno, todo esto surge a partir de alguna referencia que tú hayas captado en la naturaleza, o sea, de tus propias observaciones de la naturaleza, o son concepciones que son completamente, que nacen completamente a partir de tu imaginación. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver mucho como referencia a una tradición del dibujo mismo también. O sea, Ajá. yo tenía como en esta idea misma como, aquí también hay otra, Ujú, de deuda, tenía como mucho una necesidad de generar diálogo con cierto tipo de tradición del dibujo, pensando como en cierto tipo de autores, tanto mexicanos como contemporáneos míos, ¿no? O ujú, sea, pensaba mucho en la obra de Salvador Jacobo, de Emilia Solís, de Edgar Silva, ¿no? Y que eran como artistas con los cuales pues, son amigos míos, converso con ellos, pero ujú, como yo tenía mucho esto de que había dejado de dibujar y
Entonces como que de alguna manera sí había mucho esa referencia a la obra de ellos. Ujú. También creo que se asoma mucho la tradición del grabado, ¿no? La tradición de cierto tipo de grabado en blanco y negro. En estos últimos también como ya sentía más una cuestión más con el paisaje chino, ¿no? Con el dibujo Sí. como más fluido, como más ¿Puedes como acercar un más de poco, capas también. puedes acercar por favor un poco más tu cámara? Exacto, para poder apreciar. Es que Mm, está espectacular sí. el detalle de tus piezas, Roberto. Y sí, bueno, justamente creo que Gracias. en esta particularmente que estabas mostrando, sí se alcanza como a percibir esa influencia, ¿no? Que mencionabas del oriental. Ujú. Sí, algo que surgió también es que a pesar de que yo tenía como muy claro este vínculo con lo criminal, Ujú. de repente se asomaron cuestiones como también muy eróticas, como que también la idea de que el paisaje se hiciera cuerpo, de repente tomaba como una especie de cuerpo, como de flujos, y eso a mí, creo que eso es lo que vinculo con la pintura Okay. china o el grabado japonés también, ¿no? O sea, pero pienso más en la pintura china como en estos grandes como paisajes verticales Ujú. como de presencias y ausencias, pero de repente sí algo como que se vuelve presente es una cosa que tiene que ver como con el cuerpo, ¿no? Totalmente creo que, y, no, y definitivamente digo, se denota como esta gestualidad eh, humana convertida en paisaje y la forma, o sea, la manera en la que en la que se crean estas formas que tú exploras. ¿Cuántas piezas vas a presentar para Fama? Son 23 dibujos, 23 dibujos. sí. ¿Cuáles son las dimensiones de cada una de estas Aquí ilustraciones? podemos ver, son ay, de 29 por 42. Ok, ok, ok. Sí, sí. Digo, acá también puedo mostrar, esto no lo voy a presentar, Ujú. pero son otras cosas, otras nuevas que estoy haciendo, Ok, ¿no? Y bueno, ahí wow. como algunas cositas. Sí, como que la referencia o sea, evidentemente no partía como del observar la naturaleza en vivo, era parte del confinamiento, sino que tenía que ver mucho como con esta naturaleza imaginada o inventada también, ¿no? Como de, o sea, como que era como volver a dibujar, o sea, dibujarla era como el hecho de la repetición de la línea y de la Ujú. saturación y los entramados, de alguna manera era como participar de su propia como conformación, ¿no? O sea, como esta idea de que Exacto. hay como, o sea, como que, sí, pienso mucho que la naturaleza es como una huella en la cual como que se va resistiendo al tiempo, ¿no? Y Ujú, entonces como que toda esa acumulación de cosas es lo que de repente da como un, o sea, un árbol, una piedra, una cosa así, ujú, ¿no? Entonces como que siento que había como una especie de imitación en el hecho del dibujo, como en esta cuestión de ir y venir y de repetición y de que es una huella y una acumulación de huellas y huellas ujú, que construían como una forma, como una especie de vida, ujú. que al mismo tiempo es como algo como que oculta algo como siniestro, ¿no? Ujú. Está espectacular, Roberto. Pues la verdad es que no nos queda más que esperarnos a que llegue la fecha para poder ver todas estas piezas en Fama. Y sobre todo, bueno, me parece que es súper enriquecedor todo lo que nos has estado compartiendo y el poder entender y percibir tus piezas, comprendiendo de dónde vienen, de dónde surgen tus reflexiones, me parece valiosísimo. Y sobre todo como el observar el paisaje con otra mirada, ¿no? También volvernos conscientes de esta dualidad que cohabita en la naturaleza, tanto en la naturaleza como en nuestra propia naturaleza humana, me parece una reflexión Ujú. muy interesante y sobre todo que incluso visualmente el hecho de que tus piezas sean en blanco y negro, pues denota mucho también como esta polaridad que tú exploras. Sí, sí, yo creo que eso viene como muy te digo, de este encuentro entre lo pictórico y lo gráfico, que de Ujú, alguna manera esto es como una acción periférica, sí. ¿no? En la que como que esta idea del blanco y negro es muy de la gráfica, pero Ujú. que poco a poco ha gobernado como mucho mi pintura también, ¿no? Así es. Entonces como que esto se vuelve parte de ello. Ay, pues Roberto, muchísimas gracias de verdad por compartirnos.
tu trabajo, por mostrárnoslo. Gracias también por platicarnos acerca de, bueno, de tus procesos creativos, que creo que al final es algo, una parte muy interesante y esencial para entender la obra de un artista. Y pues te mando un abrazo grande. ¿Dónde estás ahorita? ¿En Puebla? No, yo vivo en la Ciudad de México desde Estás en hace Ciudad de 15 México. años. Ok, bueno, pues te mando un abrazo grande hasta la Ciudad de México y pues Gracias agradecerte a ti igualmente. y a todos los que estuvieron conectados en esta transmisión y recordarles que hoy a las 7 de la tarde Ernesto Vallejo del equipo de Still Life va a estar entrevistando a Roy Carrum para que tampoco se lo pierdan. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos pronto. Te Hasta mando un luego, un abrazo. gusto, Amanda. Chao. Abrazos.